días y muy buenas tardes y muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Este es su hermano en Cristo, Rey Regalado, quien nuevamente continúa con esta serie Principios del Reino de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos lo que Dios quiere presentarnos a través de su palabra. Ya en el video anterior le expuse un poquito acerca del peor enemigo del reino de Dios, que es la religión. Pero hoy día el tema se titula Lo más importante en tu vida. Quiero hacerte una pregunta de corazón antes de que oremos. ¿Qué es lo más importante que tú tienes en tu vida? ¿Cuál es tu prioridad número uno? Con esto en mente, vamos a implorar la presencia del gobernador del reino, el Espíritu Santo. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos esta oportunidad, sin merecerlo, de estar aquí. Pero por tu gracia y por la sangre de Cristo queremos pedir que tu palabra sea efectiva en nuestras mentes y en nuestras vidas. Que cada persona que nos está escuchando pueda tomar la decisión más grande de su vida, que es lo más importante que debe tener en su corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos. Cuando yo hago esta pregunta a muchas personas, yo recibo respuestas totalmente diferentes. Y si ustedes se preguntan en este momento, ¿cuál es la prioridad número uno en mi vida? ¿Qué es lo más importante que yo tengo en mi vida? Va a variar desde una persona hasta la otra. ¿Qué es lo que está por encima de cualquier cosa que posees o tal vez estás en la búsqueda de poseer? Vamos a tratar de responder esta pregunta con la palabra de Dios en el día de hoy. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Así que tenemos que definir, antes de explicar esto, lo que es nuestra vida. Nuestra vida se puede resumir como la suma de todas las decisiones que hacemos a diario. Y todas estas decisiones están determinadas por una sola cosa: nuestras prioridades. Eso es todo lo que somos. Todas las decisiones que nosotros tomamos están basadas en prioridades. Así que, ¿cómo usamos nuestro tiempo diariamente? Eso va a definir nuestras vidas. Entonces, si las prioridades es lo que va a definir nuestras vidas, tenemos que entender el concepto y el significado de lo que es prioridad. ¿Qué es prioridad? Prioridad, podemos decir, es tener el control, es lo más importante, poner en primer lugar lo primero, establecer lo que es más importante en nuestras vidas. Ahora, si nuestras prioridades determinan la calidad de vida que tú y yo vamos a tener y establece de todas nuestras acciones y comportamientos, entonces es importante, es esencial que entendamos y que podamos identificar nuestras prioridades, tus prioridades. Yo no puedo identificar las tuyas, yo tengo que identificar las mías. Ahora, la tragedia más grande que puede haber en esta tierra no es la de morirse. Sí, hay mucha gente con miedo a morirse hoy día. Por eso no es lo más trágico, porque si una persona muere con la seguridad de salvación en Cristo Jesús, está mejor que el vivo, que no tiene esa seguridad. Por eso el que está muerto en Cristo está más seguro que aquel que está vivo sin Cristo. Ahora, ¿por qué es una tragedia? El morirse no es la tragedia más grande. ¿Por qué? Peor es vivir una vida sin propósito, una vida con las prioridades incorrectas. ¿Por qué digo esto? El tiempo es la verdadera medida de la vida. Y vamos a estudiar esto más adelante en otros videos, lo que es la dimensión del tiempo. En el reino de Dios, donde está el headquarter, allá en el cielo, el tiempo no existe. Dios está fuera del tiempo. Cuando Él decidió crear este mundo como una extensión de su reino, lo primero que aparece en las Escrituras, en Génesis 1:1, es en el principio. Y estableció el tiempo en esta tierra. Por eso todo lo que pasa aquí tiene un momento de comenzar y tiene un momento de terminar.
tiempo. Así que el tiempo es el currency, como dicen los americanos. This is the currency of life. Es la moneda de la vida. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, tenemos que darnos cuenta que la forma en que usamos el tiempo va a determinar la calidad de vida o muerte que nosotros tengamos. Tu tiempo es importante, mi tiempo es importante porque es parte de nuestra vida. Si fracasas en establecer correctamente tus prioridades, vas a perder tiempo y vas a perder energía. Y cuando tus prioridades no están correctas, te vas a encontrar ocupado haciendo cosas erróneas, dándole importancia a cosas pequeñas, haciendo cosas innecesarias, preocupándote por cosas sin importancia. Por eso, mis queridos, si las prioridades son en esencia la vida, entonces deberíamos saber cuál es nuestra prioridad en la vida para que podamos vivir vidas con propósitos. ¿Por qué este principio de prioridad es tan importante cuando nosotros hablamos del reino de Dios? Les sorprendería a muchos saber que la mayoría de los seres humanos están viviendo con prioridades incorrectas. ¿Por qué digo esto? Porque están ocupando y están controlando toda la vida de estas personas. ¿Cuáles son esas prioridades que ocupan nuestra vida, de la mayoría de nosotros? ¿Cuáles son? Bueno, si nosotros vamos, de acuerdo al científico y psicólogo Abraham Maslow, esto se estudió ya hace un tiempo atrás, en un estudio acerca de los motivos en cuanto al comportamiento humano, él concluyó que todo el comportamiento humano está basado en una jerarquía de necesidades. ¿Cuáles necesidades? Agua, comida, ropa, techo, protección, seguridad, preservación, crecimiento y significado. Ahora yo digo, qué tragedia esto, qué cosa más wow, pensar que estas mismas necesidades básicas son el motor de sobrevivencia de toda la humanidad. Por esto estamos viviendo casi todos los seres humanos. Oh, mis queridos, les sorprendería saber que casi todas las religiones están cimentadas en la promesa de cubrir esas mismas necesidades como prioridad. ¿Qué quiero decir con esto? Las religiones tienen en común que su enfoque principal son las necesidades del adorador, las necesidades de las personas. La prioridad en la oración religiosa, por ejemplo, para mencionar algo, y en las peticiones, es por necesidades personales. Ustedes no se han dado cuenta y muchas veces nosotros caemos en eso también. Cuando vamos a orar, fíjense, y no es malo, no me malinterpreten, pero wow, ahora que el coronavirus está, el pueblo de Dios está orando más. Wow, ¿qué sería o qué hubiera sido si esa misma intensidad de oración el mismo pueblo la hubiera tenido antes del coronavirus? No sé, tal vez no hubiera existido coronavirus. Yo no soy profeta para decirlo, pero mis queridos, nosotros tenemos no que ser como la religión, como los religiosos. Cuando se hace una oración religiosa, una petición religiosa, esa oración está concentrada, o sea, el enfoque principal es en resolver una de estas necesidades básicas. Las necesidades humanas es lo que mueve a la religión. Mucho de lo que llamamos fe o la fe es simplemente esforzarse por alcanzar esta lista de necesidades. Y cuando alcanzamos esta lista, decimos que nuestra fe ha crecido. Dios ha establecido su prioridad al principio de la creación y la dejó bien clara a través de su declaración a la humanidad. Jesús vino a esta tierra.
restableció la prioridad número 1 que Dios quiere que tengamos. Y debería sorprendernos al descubrir que esta prioridad es completamente opuesta a todas las prioridades humanas de las necesidades básicas. Durante su primer discurso público que Jesucristo hizo, cuando Él introdujo su misión, su mensaje principal, Jesús estableció bien claro la prioridad divina para la humanidad, junto con otras declaraciones poderosas que vamos a leer. Noten cómo esta declaración en Mateo 6:25 nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Noten cómo esta declaración contradice directamente la jerarquía de necesidades de Maslow, las necesidades básicas que casi todos los seres humanos nos movemos para alcanzar y cubrir esas necesidades. La declaración de Jesús expone lo defectuoso en las prioridades humanas y confirma, mis queridos, que estamos preocupándonos por cosas que no son tan importantes. La amonestación para nosotros en este momento es que nos afanamos. Implica que esas necesidades básicas no deberían ser el principal motivador para lo que hacemos. No estoy diciendo que no son importantes esas necesidades, pero no debe ser el motor que nos mueva a hacer todo lo que hacemos. La palabra afanarse, que ustedes ven aquí en Mateo 6:25, esa palabra significa consumirnos en pensamiento, tenerlo como nuestro principal interés, una preocupación mental, una prioridad, miedo a lo desconocido, vivir el futuro en el cual no tenemos control. Eso es afanarse, y precisamente eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Versículos 26 y 27 sigue Jesús hablando: mirad las aves del cielo. Miramos las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, o sea, no trabajan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Muchas veces nosotros vemos los pajaritos allí que van y comen eso y decimos: wow, mira cómo van formando los nidos y todo eso. Pero esos pajarillos, según lo que está escrito, quien los alimenta es nuestro Padre Celestial. Interesante, mis queridos. ¿Qué dice el versículo 27? Dice: ¿no valéis mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede, aún afanándose, añadir a su estatura un solo codo? Queridos hermanos, tú vales más que esos pajarillos. Esos pajarillos son criaturas de Dios, sí. Y al ser criaturas de Dios, Dios Padre las alimenta. Y yo te pregunto, ¿por qué entonces nos afanamos para alcanzar los alimentos? Cuando el Padre alimenta las aves del cielo, ¿no vales tú más que esas aves? Ah, mis queridos hermanos, esta declaración implica que nuestro ser es más importante que todas nuestras necesidades básicas y que nunca deberíamos sacrificarnos por esas necesidades. Miren lo que dice el versículo 28 al 30. También, en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad atentamente los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, con fatiga ni hilan. Pero os digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno solo de estos. El poder de estos versículos es que nuestra confianza en las obligaciones y en los compromisos de nuestro Creador es en proveer para su creación. Debería llevarnos a transferir
nuestras prioridades de nuestras necesidades básicas a la prioridad de cultivar y mantener una relación sana con nuestro Rey y con su reino. Miren lo que dice el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy existe y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, oh hombres de poca fe? Mis queridos y amigos, tenemos un Dios que se hace llamar Padre. En realidad, esa persona divina llamada Padre, ellos decidieron que esa persona se llamara así para que tú y yo entendiésemos hoy cuál es la función de un Padre. Un Padre provee, un Padre protege, un Padre está allí para cuando sus hijos necesitan de Él. Por eso, mis queridos, llegamos ahora a unos versículos que nos van a enseñar a encontrar qué es lo más importante, qué debiera ser lo más importante en nuestra vida. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué seremos vestidos, porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. ¿Saben? Esta palabra es bien interesante. Hay versículos, hay versiones de la Biblia donde la traducen como paganos, pero los paganos buscan con afán. La palabra original que se usa aquí, esta palabra de gentiles y paganos, significa que la religión no debería estar motivada por las necesidades humanas, como cuáles: el agua, el alimento, la ropa, el techo y todas las demás que mencionamos. Aquí vamos a encontrar cuál es la prioridad número 1 de Dios para la humanidad. Versículo 33 de Mateo 6. Buscad, pues, primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. Mis queridos, esta es la declaración más importante de Jesús. Establece cuál debe ser nuestra prioridad en nuestras vidas. Escúchenme bien lo que estoy diciendo. Yo no estoy hablando de lo que yo creo que debe ser. Jesús mismo estableció cuál debe ser mi prioridad en mi vida. ¿Cuál debe ser tu prioridad en tu vida? Buscad primeramente el reino y la justicia de Él. Ahora, qué interesante. Jesús identifica su reino como más importante que la comida, su reino como más importante que la ropa, que el techo, que cualquier otra necesidad que el hombre necesite. Escúcheme bien, parece algo descabellado, pero mis queridos, sigan conmigo, esto es algo sabroso, interesante. Así que de acuerdo a esta declaración, ¿cuál debería ser nuestra prioridad y nuestra primera preocupación en nuestra vida? El reino de Cristo. La primera instrucción de Jesús es buscar. Esta palabra es interesante, buscar. Buscar significa perseguir, buscar significa estudiar, explorar, entender, aprender, considerar. Mis queridos, los buscadores tienen que tener un deseo de saber, poseer una pasión por el objeto de su búsqueda. Eso es lo que significa aquí buscar. Buscar significa tener una dedicación, una preocupación por eso que se está buscando. El reino debe ser perseguido, debe ser estudiado, debe ser entendido y debe ser aprendido, mis queridos. En segundo lugar, ¿qué dice aquí? Jesús nos está diciendo que tenemos que buscar primeramente el reino. O sea, no significa que, bueno, el reino es algo que tenemos que buscarlo, claro, eso es parte de las enseñanzas de Dios, pero hay otras cosas que debemos hacer primero. No, aquí Jesús está hablando bien claro. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar. Lo más importante en nuestras vidas debe ser primero
el reino de Cristo. Esta palabra basileia, que viene de la palabra, una palabra hebrea bien interesante, mis queridos, makkalá, que es la misma raíz que se usa en Génesis 1:26. Significa dominio. Dios quiere que nosotros primeramente busquemos ese reino que le dio al hombre en Génesis 1:26. Ambas significan dominio, poder real, gobierno soberano, reino. Mis queridos, en la Biblia la palabra reino es usada por Jesús para referirse al gobierno de Dios, a la soberanía de Dios sobre la tierra. ¿Cómo yo puedo definir lo que es un reino? Es el gobierno soberano de un rey, nuestro Dios, sobre su territorio o su dominio, cuando la defino basada bíblicamente. Pero la definición de un gobierno de reino es gobierno soberano de un rey sobre su territorio, que es lo que domina, impactando con su deseo, propósito, intención, produciendo una cultura, valores, una moral y un estilo de vida que refleje los deseos y la naturaleza del rey sobre sus ciudadanos. Mis queridos, pudiéramos sacar de aquí 15 videos solamente de la definición de lo que es un reino, porque precisamente esa es la razón por la cual Dios establece su gobierno bajo un reino, para que nosotros, si queremos ser ciudadanos de ese reino, Él nos impacte con el deseo de Él, con el propósito de Él, con la intención de Él, y produzca en ti y en mí una cultura. Ya de donde yo vengo no es importante, ya si yo soy dominicano, si yo soy de Venezuela, si yo soy puertorriqueño, no importa de dónde soy, ahora tengo la cultura del reino, los valores del reino, la moral del reino y un estilo de vida que tiene que ser el estilo de vida del reino, para que podamos reflejar entonces la naturaleza del rey. Mis queridos, glorioso esto. El reino de Dios significa la voluntad de Dios ejecutada en nuestras vidas, la jurisdicción de Dios, la influencia celestial sobre la tierra, sobre nosotros, la administración, la mayordomía de Dios, la influencia y el impacto de Dios sobre nuestras vidas. Amigo que me escucha, buscad primeramente el reino y la justicia. La instrucción final de Jesús en el versículo 33 de Mateo 6 es justicia, dikaiosuné. Aquí está la palabra griega. ¿Qué significa esta palabra? Es un concepto bien importante que lamentablemente ha sido diluido por la religión, lamentablemente, porque se enseña de una forma totalmente incorrecta. La palabra justicia viene del dominio de las leyes, no del dominio religioso, y significa posicionamiento correcto, legalmente hablando. Ser justo, legalmente hablando, bíblicamente hablando, ser justo significa estar alineado con la autoridad divina, estar bien con la autoridad del cielo, del rey, tener un buen compañerismo con la autoridad divina, estar legal y legítimamente con esa autoridad. Por eso es que está mezclado. Tenemos que buscar primeramente el reino, ese sistema de gobierno que tiene funciones legales, y la justicia de ese reino, que es estar legalmente, legítimamente posicionado en ese reino. Mis queridos, ser justo significa estar alineado con la autoridad divina, estar en armonía con nuestro Dios. En otras palabras, la justicia se describe como el derecho de recibir los privilegios gubernamentales. Es por esto que Jesús enfatiza el reino y su justicia, para que podamos recibir todas las cosas
como añadidura. Fíjense qué importante es esto. El problema nuestro es que nosotros nos enfocamos en buscar las añadiduras, en buscar todo lo demás y no buscar el reino. Cuando aquí nos está diciendo, si nosotros buscamos el reino y su justicia, ya todo esto no tenemos que buscarlo, porque el Rey nos lo va a dar. Alabado, glorificado sea el Señor. Aquí están incluidas nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades espirituales, así como nuestras necesidades sociales, psicológicas, todas nuestras necesidades financieras, la necesidad de seguridad, de sentirnos protegidos, con un propósito en la vida. Mis queridos, el reino de Dios, la justicia de Dios, cuando nosotros buscamos de corazón esas cosas, todo eso se nos da. Todo eso el Rey lo tiene en su mano para ti y para mí. Así que, como hemos visto, mis queridos, Dios estableció dos prioridades para ti y para mí. El reino de Dios y la justicia del reino de Dios. Él y la justicia del reino se refieren a la influencia. Por ejemplo, ¿qué significa el reino de Dios? Es la influencia gubernamental que todo el cielo tiene sobre tu vida. Voy a repetir esto. El reino de Dios es toda la influencia que ejerce el cielo sobre tu vida. La justicia se refiere al estar alineados y posicionados correctamente con la autoridad de ese gobierno celestial. La pregunta que yo me hago entonces en este momento es esta: ¿cómo buscar, explorar la naturaleza, la función, el programa, los componentes, los principios de ese reino? ¿Cómo buscarlo? Eso es lo que vamos a estar estudiando todo este mes. Entender el concepto de reino, su filosofía, su gobierno, su ley, su cultura, su sociedad, su economía, su ciudadanía, su provisión, su propósito, la representación de ese reino. Por eso, mis queridos, todo este mes vamos a espaciarnos en el estudio de esto maravilloso que es el reino de Dios. Buscad pues primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Este concepto de reino se ha perdido casi por entero debido a la cultura contemporánea y especialmente en este mundo de Occidente. Esta es una de las razones por la cual muchos de nosotros leemos la palabra con una mente occidental y nos damos cuenta que no entendemos claro lo que las Escrituras nos quieren decir, porque las Escrituras fueron escritas con una mentalidad totalmente diferente. Por eso es que Jesús comienza su ministerio exhortándonos a que cambiemos nuestra forma de pensar. Muchos de nosotros hoy día nunca hemos tenido la oportunidad de vivir, de experimentar, vivir en un gobierno de un sistema de reino. Y esto nos lleva a ignorar muchos conceptos que están aquí escritos en la palabra de Dios. Así que, de acuerdo a Jesús, la prioridad más importante, la ocupación en que debe tener cada uno de nosotros es en el reino de Dios. Mis queridos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La religión te va a enseñar que el reino es algo que está en el futuro, que eso no es una experiencia de ahora. Pero quiero recordarte que el deseo de Dios para tu vida es que comiences a vivir ahora como ciudadano de ese reino, con todas sus experiencias, que lo explores, que lo apliques a tu vida, que lo practiques, que tenga una vida de gozo de las promesas y los beneficios que ese reino tiene para ti y para mí. ¿Quieres comenzar esa aventura? ¿Quieres comenzarla? Debes cambiar tu forma de pensar, reorganizar tus prioridades, dándole al reino de Dios el primer lugar. En los próximos videos que nosotros vamos a presentar, vamos a analizar en detalle cada concepto del reino de Dios. Pero no quiero terminar
en esta hora, sin presentarles un concepto rapidito solamente, que es el concepto acerca de la provisión y nos va a ayudar en lo que estamos pasando hoy día con esto del coronavirus. ¿Cuál es el concepto de provisión presentado aquí en Mateo 6:33? ¿Qué significa ese bienestar que Dios quiere darnos? No está definido por las cosas que poseemos, no está definido por las cosas que tenemos guardadas, se define a las cosas que tenemos acceso. Déjeme explicar. Cuando nuestra mente tiene como prioridad buscar agua, comida, techo, seguridad y todas esas cosas, estamos implicando, o sea, estamos diciendo con esto que estas cosas pueden escasear, hacerse difícil de conseguir, y a menos que luchemos, que salgamos temprano, que lo busquemos, que hagamos esto, vamos a pasar mucho trabajo. Ahora escúcheme bien, no es que no vamos a buscar estas cosas, pero el enfoque principal que Dios quiere que tú tengas y yo tengo es que en el reino de Dios, cuando tú eres ciudadano de ese reino, en el reino de Dios no existe la escasez. Gloria al Señor. En el reino de Dios no existe el racionamiento. No existe eso. Por el contrario, hay grandes cantidades de todo. El problema es que tenemos que buscar primero el reino y la justicia, y entonces Dios nos va a dar conforme a las riquezas de su gracia, conforme a la riqueza de su gloria, lo que tú y yo necesitamos. Él es el dueño de todo. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros no somos dueños de nada. Y porque el rey es dueño de todo, él puede dar cualquier cosa, en cualquier cantidad, a cualquiera de sus hijos, cuando él quiera. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Este principio de provisión del reino envuelve estar correctamente posicionados en nuestra forma de vivir para tener acceso a todo cuando necesitamos para llevar a cabo las asignaciones de Dios. Se lo voy a poner de esta forma para terminar. Imagínense que nosotros tenemos un padre que es multibillonario y él nos da una opción y nos dice: oye, te voy a dar una opción, te voy a abrir una cuenta de banco con $1 millón allí para ti, o tú prefieres que te dé acceso a mi cuenta personal que es ilimitada. ¿Cuál de las dos opciones tú quieres? Yo te pregunto, ¿cuál de las dos opciones tú cogerías? Yo cogería, tú sabes lo que es tener acceso a una cuenta ilimitada. Pero ¿por qué entonces en nuestra vida, en la práctica, nosotros cogemos entonces la otra? No tener acceso a las riquezas de gloria de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios no es nuestro Dios, no es mi Dios. Tu Dios suplirá toda vuestra necesidad. Alabado sea el Señor. Mi Dios suplirá toda vuestra necesidad según su riqueza en gloria en Jesús. El Mesías, mis queridos, la verdadera riqueza se encuentra no en la abundancia de las posesiones que tú y yo tengamos, sino en el acceso ilimitado a los recursos infinitos de nuestro Rey y Señor Cristo Jesús. Yo te invito en esta hora a que oremos. Si tú de verdad lo crees así, ¿y qué es lo más importante en tu vida? Que sea el reino de Dios y su justicia. Si así lo quieres, allí donde estás, levanta tu mano y ora conmigo. Señor, levanto mi mano en señal de que yo quiero que el reino y la justicia divina sean lo más importante en mi vida. Oh Padre, bendice a cada persona que nos está viendo, que él pueda entender y aceptar que su Dios suplirá todas sus necesidades
conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, nuestro Mesías. Padre, gracias. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga y que la paz del cielo esté contigo. Amén.